Hoy nos vamos a enfocar y una forma de enfocarnos, tal vez la más importante, es darle gloria a Dios. En ocasiones estamos caminando por la vida convencidos de que estamos haciendo las cosas bien y que estamos trabajando por un propósito y de que vamos hacia donde Dios quiere que vayamos. Pero resultan situaciones o personas que nos hacen enfocarnos nuevamente. Si tú sientes que en los últimos días, en las últimas semanas o meses o incluso años, tú no has estado dándole la gloria plena, absoluta a Dios, el mensaje de hoy es para ti. Enfócate. Amén. Nos vemos dentro de 8 días. No, si fuera así de fácil, no habría un sermón para esto. Es más complicado y hoy yo la tengo más difícil por lo que les decía, no soy profesor de física. Eh, Edgar, que si es físico, le puse una tarea para que esté entretenido y no le pare bolas a lo que yo digo por si digo una burrada. Hoy vamos a ver de manera práctica cómo enfocarnos nuevamente, pero enfocarnos en darle la gloria a Dios. No hay otra forma de enfocarnos en la vida. Podemos organizarnos, podemos realinearnos, pero si yo quiero andar en esta vida enfocadito, tengo siempre que darle la gloria a Dios. ¿Cómo lo hacemos de manera práctica? Hoy Romanos 12 nos va a estar guiando, tanto hoy como la próxima semana. Entonces prepárense para la próxima semana. En Romanos 12, yo no sé si a ustedes les pasa que leemos, pero no siempre entendemos la profundidad de lo que Dios nos quiere decir. Hoy los quiero invitar a que leamos los versículos del 1 al 8, teniendo en cuenta que Dios nos está llamando a enfocarnos, nos está llamando a darle la gloria a Él. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice Romanos 12, versículos del 1 al 8. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, no todos estos miembros desempeñan la misma función. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Romanos 12, versículos del 1 al 8. Note que Pablo inicia este capítulo con las palabras por lo tanto. Esto nos muestra que en el capítulo anterior había una idea que necesitaba profundizar un poco más. Vemos cómo Pablo, aquí en Romanos 12, va a pasar en su carta a los romanos de exhortarlos a mostrarles cómo es la respuesta del creyente a la gracia de Dios. Hasta el capítulo 12 él está exhortando a los romanos
De aquí en adelante hasta el final de la carta, ustedes van a ver que él lo que está haciendo es mostrándoles, enseñándole a los romanos, hoy a nosotros, cómo debe ser la respuesta del ser humano, del creyente, a la gracia redentora de Dios. Entonces, para entender un poquito Romanos 12, desde el comienzo él dice, por lo tanto, pero por lo tanto, ¿qué? Si yo vengo hoy a decirles a ustedes, el mensaje de la semana pasada fue, por lo tanto, pues ustedes no van a entender lo que les quiero decir, tienen que entender lo que estaba antes. Y qué hermoso que Romanos 11 termina con una doxología. Una doxología, aunque es un término muy elegante, muy chévere, no es más que una fórmula o un himno de alabanza a Dios. Doxa es gloria y logos es Dios. Entonces es darle la gloria a Dios. Romanos 11 termina en los versículos del 33 al 36 dándole la gloria a Dios. Y como esto se trata de darle la gloria a Dios, yo quiero saber si aquí hay alguien que quiera darle la gloria a Dios. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a darle la gloria a Dios. Préstenme un micrófono y vamos a leer Romanos 11, versículos del 33 al 36. Vamos a hacer lo que se llama una lectura antifonal. Yo leo un pedacito y ustedes otro. En pantalla vamos a tener el script, ¿sí? Entonces, donde dice pastor, leo yo, la siguiente línea la iglesia, luego yo, luego la iglesia y al final, cuando dice todos, leemos todos. Pongámonos de pie y vamos a darle la gloria a Dios leyendo esta doxología que Pablo se la escribió a los romanos. Qué profundo es el conocimiento, la riqueza y la sabiduría de Dios. Iglesia. Impenetrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? Quien primero dio algo a Dios para que luego Dios le pague. Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Tome asiento, por favor. Esto no es una práctica muy común en nuestra iglesia, pero me pareció muy bonito que hoy nosotros, todos juntos, le diéramos la gloria a Dios, reconociendo que todas las cosas existen por Él, con Él y para Él. Y todos juntos diciéndole que a Él sea la gloria por siempre. Amén. Estamos en la iglesia a sus pies. ¿Cómo puedo vivir mi vida a los pies de Cristo sin darle la gloria a Cristo? Darle la gloria en todo lo que hago, no solo con palabras. Ojalá en sus casas ustedes leyeran esta doxología de manera más íntima, más profunda, estudiándola, entendiendo lo que dice. Ojalá lo hicieran y subrayen. Debe ser uno de esos pasajes prominentes en tu Biblia. Pero qué hermoso que darle la gloria a Dios trascendiera la iglesia, trascendiera el sábado a las 5 de la tarde, trascendiera mi momento de hacer el devocional o de cantarle una alabanza a Dios. Qué bonito. Esa es la invitación hoy, a que nuestras acciones le den la gloria a Dios. ¿Cómo hacerlo? Todo está ahí en Romanos 12. Por eso es que Pablo dice, por lo tanto, está hablando de darle la gloria a Dios. Está diciendo que todo existe por Él, con Él y para Él. Por lo tanto, le damos la gloria a Dios. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a verlo en detalle. Vamos a ver que le doy la gloria a Dios con adoración intencional, viviendo en santidad, creciendo continuamente, conociendo más a Dios, practicando la humildad
y trabajando en equipo, y allá nos vamos a quedar un momentico. Devuélvete, Pipe, otra vez a la 1, porfa. Ahí. Vamos a verlas poco a poco. Ya se estaban asustando, tranquilos. Vamos despacito. Adoración intencional. Vamos al versículo 1 de Romanos 12. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable. Muchas Biblias tienen un asterisco al lado de la palabra espiritual, porque en la mayoría de manuscritos que se analizó para hacer la nueva versión internacional se encontró que no decía adoración espiritual, decía adoración intencional. Lo pueden ver ustedes mismos. Si al lado tienen una A o un asterisco, al final del capítulo está la explicación. Fácil de entender. Le damos gloria a Dios con adoración intencional. Esto no es diciendo, sí, es que Dios sabe que yo soy muy agradecido con Él y en todo yo estoy agradecido con Él. No, esto necesita un poco más de intencionalidad. Nosotros adoramos a Dios de manera intencional, conscientemente. Me concentro cuando lo hago, separo mi espacio para adorar a Dios. No solamente con canciones, cuando hacemos la alabanza, la adoración. Sí, qué hermoso, yo adoro a Dios con la música también. Pero también adoro a Dios con mi trabajo, en mi familia, cuando voy pasando por un peaje y le entrego el dinero a la persona. O cuando alguien me está cuidando el carro. O cuando alguien me saluda sin conocer a la persona. Yo puedo adorar a Dios intencionalmente cuando valoro su creación. Pablo lo deja clarito, dice, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable. Sacrificio vivo. ¿Qué hacemos los seres vivos? Díganme. ¿Qué hace un ser vivo? ¿Cómo sé yo que este papel no está vivo? ¿Por qué? No respira. Respiramos. Entonces, con mi respiración, alabo al Señor. Yo adoro a Dios con mi respiración. Aguante la respiración 5 minutos a ver qué le pasa. Alabo a Dios. Adoro a Dios con mi respiración. Un ser vivo crece. Si yo no estoy creciendo, estoy estancado. No estoy adorando a Dios como un sacrificio vivo, sino a veces lo adoro como un sacrificio muerto. Una pregunta para reflexionar. ¿Cuándo fue la última vez que tú adoraste a Dios como sacrificio vivo? No me lo respondan, es para reflexionar. Como un sacrificio santo. Santo no es que nunca se equivoca y que no peca, el santito, no. Santo es apartado para Dios, como un sacrificio apartado, no solo apartado en un momento de adoración, apartado en mi vida, dejando el mal camino, dejando a las personas que no me dan el buen consejo, que sé que andan en mal camino, dejando las costumbres que me alejan de Dios, luchando contra el pecado. Y no digo dejando el pecado porque es imposible, pero lucho continuamente con el pecado. No me amoldo al pecado, ni a mis tentaciones, ni a mis costumbres. Como un sacrificio agradable a Dios. Y esa palabra agradable me recuerda en el tabernáculo el incienso que se quemaba y era un incienso agradable a Dios que subía y pasaba al lugar santísimo. Y en Apocalipsis habla de ese incienso agradable a Dios. En la actualidad, ese incienso agradable a Dios, esa adoración intencional, agradable a Dios, son mis oraciones, es mi devoción
a Dios. La segunda forma de enfocar mi vida y darle la gloria a Dios es viviendo en santidad. Por eso Pablo escribió en el versículo 2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Ahí la palabra clave es amoldarse. Y él está diciendo, cuidadito, no se amolden al mundo actual. Y sí, esto se lo escribió a los romanos hace muchos años, 2000 más o menos para redondear. Pero hoy nos lo está diciendo a nosotros. Iglesia a sus pies, no te amoldes al mundo actual. Es que la música, esta es la música que escuchan, pero yo solo es por el ritmo. No, no te amoldes al mundo actual. ¿Para qué sumergirme en la música que me aleja de Dios? Si tengo ese mismo ritmo en música que adora a Dios. No, es que esta serie yo sé que tiene escenas de desnudos y malas palabras, pero no, yo estoy yendo es por el core de la historia, yo voy es por la trama. ¿Me está edificando? ¿Me lleva eso a vivir en santidad? Oye, ¿qué hacías con los amigos estos que estaban por allá fumando lo que no era y haciendo lo que no era? No, evangelizando. ¿Cómo te fue? Que no vayamos a resultar nosotros desevangelizados cuando vamos a evangelizarlos a ellos. Vivir en santidad es nosotros mismos transformarnos mediante la renovación de la mente, que es precisamente el siguiente punto, crecer continuamente. Por eso Pablo ahí mismo, en el mismo versículo 2, dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Cómo funciona la renovación de la mente? ¿Cómo hacen los gobiernos para lavar los cerebros de la gente? ¿Cómo hacían por allá en Rusia y las películas? ¿Cómo hacían para lavarle el cerebro a las personas? ¿Cómo? Repetición. Y los metían en unas cámaras y repetían sonidos, imágenes, y entonces así se le lava el cerebro a las personas. Si a mí me falta fe, ¿cómo hago que la fe crezca? Leyendo la palabra. La fe viene por el oír. Dice oír porque en esa época la palabra no se leía, se escuchaba, era una tradición oral. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Cómo transformo entonces mi mente? Igualito, oyendo. Hoy en día tenemos la Biblia, leyendo la palabra de Dios. También hay aplicaciones, entonces cuando vaya en el carro o en el Transmilenio o en lo que se transporta en bicicleta, usted se puede poner sus audífonos, poner el audio Biblia y leerse, escucharse Romanos completico. En vez de estar escuchando las canciones que degradan la creación maravillosa de Dios. Estamos llamados nosotros hoy a darle la gloria a Dios creciendo continuamente. Entonces, vivo en santidad, vivo mi vida para Dios, tomo decisiones adecuadas, me sumerjo en su palabra a fin de que mi mente sea transformada. Y el siguiente punto, como le puedo dar gloria a Dios en mi día a día, es conociendo más a Dios. Y está en el mismo versículo, miren, no nos hemos movido de Romanos 12:2. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Mi Biblia no tiene puntos suspensivos ni etcéteras. Entonces la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, siempre.
Aun cuando estoy en una quiebra financiera, aun cuando estoy en problemas con mi esposo o mi esposa, aun cuando mis hijos no son lo que yo esperaba de ellos, aun cuando el negocio no me salió bien, aun cuando la gente esté hablando mal de mí, aun cuando yo mismo estoy luchando con mis propias tentaciones. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo lo compruebo? Pues transformando mi mente. Para transformar mi mente, yo tengo que vivir en santidad. Vivo en santidad, transformo mi mente con lo que estoy consumiendo de la palabra de Dios. Y eso me lleva a conocer a Dios. Y cuando conozco a Dios, sorpresa, su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Pastor, es que usted no vive lo que yo vivo. En muchas ocasiones digo gracias a Dios porque conozco el dolor que viven algunas personas. Pastor, es que usted nunca ha perdido un hijo. Gracias a Dios, ojalá nunca experimente ese dolor tan grande. Pero aún ahí yo sé que lo que está escrito en este libro sagrado es verdad y que la voluntad de Dios, aún en la pérdida y en el dolor, es buena, es agradable y es perfecta. Tienes una tarea, conocer más a Dios para entender cómo exactamente es que perder un hijo hace parte de la voluntad buena, agradable y perfecta. Pero les puedo decir una cosa. Hace varios años, no muchos, como 3, me llamó un amigo y me dijo: Jonathan, llame a esta persona urgente. Llame a esa persona y su hijita de 19 años había acabado de cometer suicidio. Y una de las cosas que este hombre me dijo, aún antes de recibir el cuerpo de su hija, fue: mi única esperanza es que el cielo sea verdad y alguna vez volver a ver a mi hija. Y en medio de ese dolor, porque era alguien que pocas veces lo había escuchado hablar de Dios y del cielo, en medio de ese dolor, yo entendí que esa niña vino a esta tierra a pasar 19 añitos de su eternidad en esta tierra para que su papá entendiera que el cielo existía y que allá hay una esperanza. ¿Tenía que costar tanto dolor? Solo Dios lo sabe. Pero su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y mi esperanza es que si hoy mi amigo se muriera, pueda comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y que él llegue al cielo, y que cuando llegue al cielo hay una hermosa niña esperando para recibirlo con un abrazo. Pero estoy seguro que si acá dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, es porque así es. Tu tarea es darle gloria a Dios conociéndolo más. Hace poco alguien nos dijo: sí, yo sé de eso. Y Salomé estaba hablándole a la persona y le decía: sí, pero es que mire, sí, yo sé quién es Jesús. Y es que el cielo, entonces hoy tú debes tomar una decisión. Sí, yo también sé del cielo y del infierno. Una cosa es saberlo, otra cosa, conocerlo. Yo creo que es imposible conocer a Dios más, cada día más, y seguir viviendo lejos de Él. Se me hace imposible. ¿Qué está fallando? Conocer más a Dios. Hoy, tú que conoces a Dios, la tarea es conocer más a Dios. Así lo glorificas. También conocemos más a Dios practicando la humildad. Literalmente Pablo se lo escribe a los romanos en el versículo 3. Por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado. Ubícate en tu lugar. Hay que saber quién soy. Y en ocasiones uno habla con personas
que ha estudiado maestrías y doctorados y tiene premios y los mejores promedios. ¿Será que esa persona con todos esos logros académicos puede pensar, yo soy el mejor? Y si me comparo con la sabiduría y el conocimiento de Dios, ¿será que estoy al menos un poquito cerca como para sentirme orgulloso de eso? O las personas que tienen mucho dinero, es que yo tengo billete, yo hago lo que me dé la gana. Yo había entendido que era Dios el que hacía todo lo que le daba la gana. Comparemos entonces cómo son las medidas del dinero. Y tengo que reconocer que no soy nadie. Practico la humildad. ¿Cómo practico la humildad? Mirando a Dios como Dios es y viéndome a mí como yo soy. Un pecador. Que nada de lo que yo haga o lo que yo tenga me es suficiente para lograr la gracia salvadora, redentora de Dios. Es solo por su amor. ¿Cómo practico la humildad? Miren el logo de la iglesia, estando a sus pies, rendido, de rodillas delante de Cristo, reconociendo que no soy nadie, haciéndome vulnerable y exponiendo todos mis órganos vitales delante de Dios. Le doy gloria a Dios practicando la humildad. Y por último, le doy gloria a Dios, atención a esto, trabajando en equipo. Dios no creó llaneros solitarios. Si la teoría de que nosotros somos los animales más desarrollados de la creación fuera cierta, independiente que lo creamos o no, que somos animales o no, para mí yo soy la creación maravillosa de Dios. Pero si fuéramos animales, seríamos animales dentro del grupo gregario. Unos con otros, vivimos en grupos, no vivimos solos. Muy pocas personas que son ermitaños viven por allá lejos y son completamente felices. Al ser humano naturalmente le trae satisfacción cuando compartimos juntos. Y Dios nos pidió que viviéramos en comunidad. Dice Romanos 12, versículo 4 hasta el 8. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, no uno solo, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido a los demás. Está hablando de muchos, todos unidos. Y no es todos unidos para arrancarnos las mechas, para pelear, para mostrarnos quién es más y quién es menos y quién ejerce poder y cuál es el macho alfa. No es para eso. Unidos, formando un solo cuerpo en Cristo. Estamos unidos a los demás. Y los versículos de ahí en adelante, el 6, 7 y 8, hablan mayor detalle. Los invito a que lo estudien. Él nos creó para que uniéramos esfuerzos. ¿Cómo se llama cuando la unión del esfuerzo individual de cada uno arma una unidad? ¿Cómo se llama eso? Cuando yo uno el esfuerzo de muchas personas. Equipo, sinergia. ¿Sí? Sinergia. Miren, nosotros a veces no somos conscientes del poder de las palabras. En Mateo 5:14 Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Linda enseñanza. Donde hay tinieblas, nosotros la echamos fuera, somos luz. Donde yo vaya, si hay tinieblas, voy a hacer luz. Pero resulta que cuando yo uno una luz y otra luz y otra luz, no necesariamente voy a tener una luz de potencia de 3 luces. Porque cuando uno varias luces,
con los elementos adecuados y con la alineación adecuada, esa luz se convierte en un láser que puede cortar incluso metal. Cuando Jesús nos dice, ustedes son la luz del mundo, no podemos pensar que yo soy solo una luz y que soy solo un bombillo encendido yendo por todo el mundo siendo luz. Sí, eso es cierto. Pero cuando nos unimos, esa luz adquiere el poder de un láser. Y yo creo que están pensando que puedo estar loco, pero voy a explicarles un poquito. Acá es donde dije que me metí en camisa de 11 varas. Esta semana estuve estudiando sobre el láser, ¿sí? Entonces vamos a comparar el mundo físico con el mundo espiritual un momentico, ¿sí? Somos luz. La luz son átomos. Bueno, Edgar nos enseñaba que también puede ser onda. Quedémonos en los átomos. Las ondas otro día nos lo enseña, ¿sí? ¿Sí era así? Partículas, bueno. Gracias. Si esos átomos o esas partículas, las personas, trabajamos en conjunto para crear un rayo de luz más potente, ¿qué pasaría en el mundo? Si dejáramos de trabajar cada uno tratando de hacer lo que puede y quiere hacer, y trabajamos en equipo, le damos gloria a Dios trabajando unidos en equipo, ¿qué pasaría? No sería si en este momento nos uniéramos cerca de 50 personas. No sería una luz de 50. Podríamos, con la alineación adecuada, tener el poder de un láser. ¿Cómo funciona el láser? Entonces el funcionamiento se basa en lo que Einstein encontró. Pasa ahí, Pipe, que vamos a empezar acá la clase de física por el no físico. En 1917 él publicó algo que llamó sobre la teoría cuántica de la radiación. Qué locura, ¿no? Ahí él propuso matemáticamente por primera vez un concepto que fue la emisión estimulada. La estimulación de átomos para generar algo más fuerte. Y muchos años más tarde, ese principio físico se usó como base única para crear lo que se llama la amplificación de luz por emisión estimulada de radiación, que en inglés es la abreviación de láser. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Es decir, Einstein descubrió muchos años atrás que cuando la luz se alineaba perfectamente, ponían una piedra. No, él no descubrió eso. Él descubrió matemáticamente que si se hacía eso iba a generar una estimulación en los átomos que iba a hacer aumentar la potencia. Y luego, muchos años después, en un laboratorio ponen una lucecita con dos espejitos, una piedrita, más o menos, también un medio ahí donde meten la luz, un gas, y lo ponen en la alineación perfecta y se crea un láser. ¿Cómo es que esto se compara con la realidad espiritual? Vamos a verlo en la siguiente tabla y vamos a ver uno a uno. Hay varios estados. Entonces, el láser. Ve avanzando ahí, Pipe. Entonces, en el estado inicial, el láser, dice la inteligencia artificial, que el estado inicial son átomos en su estado base, pasivos o dispersos dentro de un medio que puede ser cristal o gas, y ellos están ahí esperando ser estimulados por una fuente externa. Luego viene el detonante. Entonces un primer átomo va a liberar un fotón de luz. Están ahí estos átomos, ¿sí? En una cámara de gas. Y entonces viene un fotón de luz puro que va a iniciar el fenómeno cuántico. ¿Voy bien, Edgar? ¿Sí? Bueno. Luego viene la reacción en cadena. Ese fotón original choca con otros átomos y entonces hace que esos átomos se reproduzcan, la mayoría, de manera idéntica,
con la misma dirección, la misma frecuencia y la misma fase. Eso lo llaman la coherencia espacial y temporal. Es decir, hay un espejito acá y libera uno de esos fotones, y ese fotón cada vez que va y vuelve se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica a la velocidad de la luz. Entonces cuando uno prende un láser, esa luz se está multiplicando hasta por allá. Mucha más potencia que si fuera una linterna. Y con la potencia adecuada, esa lucecita la usan para cortar materiales como el acero. El resultado, pues en lugar de la luz dispersarse como sucede con estas que están acá, porque no tiene el espejito, ni la cámara, ni todo eso, en lugar de dispersarse, los fotones se acoplan perfectamente creando un rayo unificado de un poder devastador y enfocado, el láser. ¿Cómo funciona esto en la iglesia? El estado inicial del láser entonces son los átomos ahí en su estado base, pasivos o dispersos dentro de un medio. La iglesia, luz, cada uno de nosotros, personas comunes, débiles, imperfectas, todos reunidos con un llamado a ser transformados. Acá estamos dentro de la cámara de gas. Lo siguiente es el detonante, que en el láser es un primer átomo. En la iglesia, Dios tomó la iniciativa de enviar a su Hijo como la luz del mundo para romper la oscuridad. Entonces este primer átomo, la luz, Él dijo, yo soy la luz del mundo, nos hace luz a nosotros. Y Él dice, ustedes son la luz del mundo. Nos activa. ¿Nos activa para qué? Para ir y romper la oscuridad. Ahí mismo en Mateo Jesús lo explicó. Esa lámpara no se va a esconder, esa lámpara se va a poner encima para alumbrar. Y si nos unimos con ese poder devastador del láser. En Juan 8, en el versículo 12, dice, una vez más Jesús se dirigió a la gente y dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Él vino a hacer luz a un mundo oscuro, un mundo en el que los humanos andábamos tratando de limpiar nuestro pecado matando un palomo o un corderito. Y Él viene a alumbrar nuestra existencia, a limpiar nuestros pecados y a hacernos luz para que nosotros tengamos la luz de la vida. ¿Para qué nos dio la luz de la vida? Para la reacción en cadena. El impacto del Espíritu Santo que mora en nosotros nos activa. No podemos callar lo que hemos visto. Compartimos la fe, hacemos discípulos y alineamos a otros para que sean luz y se unan a esta fuerza iluminadora del mundo que destruye el pecado. Por eso Hechos 4:20 dice, nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. En el láser, algunos átomos se dispersan, pero lo importante es que unos se quedan en la misma frecuencia, en la misma fase, multiplicando el poder. ¿Qué tal Filipenses 2:2 cuando dice, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento? La palabra de Dios pidiéndonos que nosotros tengamos un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento, alineándonos en la misma frecuencia. ¿Cuál va a ser el resultado? En el láser, ese poder que rompe. En la iglesia, la diversidad humana, todos completamente diferentes, cada uno con nuestras luchas, dejamos de ser un individuo particular, aislado e incompleto,
para convertirnos en un solo cuerpo, unificado y altamente efectivo en la tierra. Si hablamos de efectividad, hay que mirar a los 12 amigos que caminaban al ladito de Jesús. Todo lo que hicieron, el resultado lo podemos ver aquí años después. ¿Se imaginan cuando nos unimos más y más? Comenzó con uno que activó a 12, que activaron a otros y a otros y a otros. Pero nos falta, amada iglesia. Nos falta. Por eso es que la palabra de Dios sigue siendo efectiva aún hoy. Cuando Pablo dice en Romanos 12, que estamos leyendo, versículos 4 y 5, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos los miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido a todos los demás. Esto no se trata de llaneros solitarios. Esto no se trata del que más pueda, del que más haga. Esto se trata de unidad. Glorificamos a Dios trabajando en equipo. ¿Con qué objetivo? Llevar la palabra de Dios. Ser luz en la oscuridad. ¿Por qué el láser entonces es un ejemplo de sinergia hoy? ¿Por qué aplica para nosotros hoy? Porque estamos dispersos. Y me pueden decir, no, pastor, es que yo hago esto, no, yo hago esto, no, yo hago esto. Estamos dispersos. Y si unimos esfuerzos y trabajamos como dice la palabra de Dios, unidos. No como dice la teoría de Einstein. Ya eso estaba en la palabra de Dios. Trabajar unidos. El resultado final de una emisión estimulada de trabajo evangelístico en la iglesia va a ser ese rayo devastador que está aguardando la llegada de Jesús, como lo veíamos semanas pasadas. Entonces, finalmente, entendamos que le damos gloria a Dios trabajando unidos, siendo un solo cuerpo. Le doy gloria a Dios siendo un solo cuerpo. Cuando me enfoco en lo que debo hacer como cuerpo de Cristo. Cuando me enfoco en Maranata, cuando me enfoco en que Él va a regresar pronto, solo falta que toda lengua y toda nación escuche el nombre de Cristo. Y como luces individuales, estamos avanzando muy lento. Es momento de unirnos, poner los dos espejitos y convertir esta luz en láser. Mientras Él regresa y seamos un solo cuerpo, pues nosotros recordamos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Lo recordamos como Él dijo que lo recordáramos. Ayúdenme porfa para llamar a los niños. Vamos a hacer la Santa Cena. Vamos a recordar a Jesús tomando la Santa Cena. Así dijo Él que lo recordáramos. Ok. Cuando Él regrese, Él quiere encontrar una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que haya ido a las naciones a hacer discípulos, a enseñarles la palabra de Dios, a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él dijo, palabras que luego repitió Pablo hablándole a los corintios en 1 Corintios 11:26, que cada vez que nosotros comemos el pan y bebemos la copa, proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Ya? Hoy, amada iglesia,
los quiero invitar a tomar la Santa Cena del Señor. Vamos a orar para bendecir este pan y este vino. Y luego vamos a orar para tomar la Santa Cena de manera digna. ¿Cómo es eso? Con un corazón en paz con Dios, con arrepentimiento, recordando que la sangre de Cristo, que Él nos pide que recordemos hoy con este vino, limpia todo nuestro pecado. Acompáñenme en oración. Yo bendigo el pan y el vino. Jorgito ora por la iglesia y luego distribuimos el pan y el vino. Señor Padre Todopoderoso, te damos muchas gracias por este sacrificio que tú hoy nos pides recordar. Gracias porque ese sacrificio nos limpió de todo pecado. Gracias porque lo que hiciste en la cruz no fue un evento desconectado de la historia, sino que fue un cambio de la historia misma. Padre, yo hoy te pido que tú bendigas este pan y este vino, símbolos que nos recuerdan lo que hiciste en la cruz por nosotros. Permite, Señor, que al tomar este pan y este vino, nosotros lo podamos hacer de manera digna, recordando lo que tú hiciste por nosotros y deseando tu pronto regreso. Hola, hola. Padre, y hoy te damos gracias, Señor, por esta que es tu iglesia, por la iglesia a sus pies. Y hoy te pedimos que tú seas obrando de manera sobrenatural para que nuestras voluntades, para que la manera como nosotros nos unimos, la manera como nosotros interactuamos entre nosotros, sea para glorificarte a ti. Que nos unamos como esas luces para que podamos tener ese foco y podamos, Señor, ser un impacto positivo sobre esta tierra, que podamos como iglesia acabar, Señor, esa oscuridad de tu mano, Señor, que podamos como iglesia unirnos, Señor, en una sola voz para poder impactar y que el reino tuyo sea establecido en esta tierra, Señor. Te damos gracias y hoy bendecimos esta unión de hermanos en Cristo que está representada en esta iglesia, la iglesia a sus pies. Gracias, Señor, y también oramos por la iglesia en Colombia para que sea una iglesia unida, arraigada en ti y floreciente, que dé mucho fruto para que Colombia sea transformada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios que cada vez que comemos este pan y bebemos esta copa, proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Esto es tal vez el acto más sublime, el momento más especial en nuestra fe cristiana. Jesús mismo nos pidió que lo hiciéramos. Cuando acabemos de pasar el pan y el vino, tomaremos la Santa Cena todos juntos como iglesia, como hermanos. Padre, yo te doy gracias una vez más porque nos has regalado la bendición, el honor, el privilegio de compartir este momento contigo. De sentirnos hoy como si estuviéramos sentados contigo en ese lugar, escuchando tu voz,
invitándonos a la mesa cuando nosotros no nos lo merecemos. Gracias porque el sacrificio que sucedió después ni tuvo precedentes ni sucederá otra vez, porque lo hiciste una vez por todas. Gracias porque cuando moriste en la cruz y derramaste tu sangre, limpiaste todos mis pecados del pasado, del presente y hasta los del futuro. Gracias porque tu sangre fue suficiente. Entregaste tu cuerpo, permitiste que lo destruyeran hasta la muerte. Y estabas allá en la cruz como el peor de los pecadores, como el criminal más grande que ha pasado por esta tierra, siendo la persona más pura que ha pasado por esta tierra. Sin haber cometido pecado alguno, fuiste juzgado porque llevaste todos mis pecados sobre ti. Hoy, Señor, yo te pido que una vez más tú limpies mi corazón, que una vez más tú me hagas una nueva criatura, que aunque día a día peco, yo te pido que hoy, Señor, tú me ayudes a darte gloria, enfocando mi vida, viviendo la vida solo para ti, reconociendo que fui creado para esto, para darte la gloria. Permite, Señor, que cada uno de los que estamos acá podamos ser conscientes que tú hoy nos estás limpiando una vez más nuestros pecados, que hoy nos das la posibilidad de ser una nueva criatura, que el pasado ya no existe más y que en ti, solo en ti somos una nueva creación, porque cuando moriste en esa cruz no te quedaste ahí, porque después de que te enterraron y cerraron la tumba con una piedra pesada, aunque estaba cuidada por guardianes, tú te levantaste y dejaste la tumba vacía y subiste al cielo, dándonos una esperanza de vida eterna. Hoy, Señor, mientras tomamos estos alimentos que nos recuerdan tu sacrificio, yo te doy gracias porque nos has dado vida eterna en ti. Y te oramos en tu santo nombre, poderoso nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Podemos